Bueno, estamos nuevamente acá en el living de Gritalo con el secretario de Estado. Sí, ponele. Ponele, Manuel Adorni. ¿Qué hace, Manuel? ¿Cómo andás? Marce? Bien, gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, gracias a vos por venir, porque veo que, y lo hablábamos en el backstage, tu tiempo está súper limitado. Y hice la pregunta, la que estabas diciendo, ¿cómo es eso todas las mañanas estar contestando preguntas y casi las mismas preguntas, por ejemplo, cuando fue el tema de la universidad, y siempre los mismos periodistas y siempre con el mismo perfil los periodistas? Bueno, en realidad se supone que no debería ser así. Se supone que hay un montón de periodistas en Casa Rosada acreditados. Ahora estamos haciendo una revalidación, pero preguntan siempre los mismos. La verdad que hacen un sorteo entre ellos, yo no intervengo. Sí. Hacen entre ellos un sorteo y los que ellos quieren preguntar, preguntan, digamos. No hay ningún orden por parte nuestra. Es cierto que eso hace que muchas veces se repitan, pero bueno, escapa a lo que yo puedo opinar. Digamos, los dejo libremente que cada uno que quiera preguntar, pregunte. Y la verdad que detrás de eso hay mucho trabajo, porque imagínate que estar al tanto de todo lo que pasa hasta en el último rincón del Estado es complejo y es complicado. Y bueno, por supuesto que tengo un equipo de gente que me ayuda y que está ahí conmigo y que me acompaña. Pero arrancamos muy temprano y terminamos muy tarde. Es como yo digo, ¿no? Vos en la Casa Rosada tenés trabajo 24 horas. Y si el día tuviese más horas, también tendrías trabajo. Y es por esto, ¿no? Porque es infinito. El Estado es infinito lo que hay para hacer, lo que estamos haciendo y en tal caso lo que entendemos que a la gente a través del periodismo le pueda llegar a interesar y preguntarnos. Más allá de qué pasa, por ejemplo, como estos días que con la marcha universitaria, bueno, justamente las 5 preguntas que me hicieron eran las 5 sobre lo mismo. Bueno, por ahí la gente preferiría saber de otros temas, pero bueno, ahí no tengo mucho margen porque los que deciden son los periodistas. ¿Y por qué pensás que el perfil del periodismo que va es siempre un perfil crítico, nunca buscando el lado positivo de una pregunta? Y también, bueno, esto de los medios, ¿no? Que permanentemente, te lo pregunté el mes pasado en la otra entrevista que hicimos, ¿por qué los medios siguen viendo lo mejor que le va al país? En la macro, obviamente en la micro está más complicado, pero se pasaron los peores 3 meses, como decía Javier Milei el otro día. ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Es porque no tienen la pauta? Mira, yo creo que hay de todo como en todas las profesiones. Yo creo que tener gente buena, decente y que ama su trabajo y que lo defiende, en el caso del periodismo. Y después creo que también hay intereses creados, que hay pseudo periodistas que lo tienen solo como un negocio. Y bueno, y en el medio de eso uno tiene que lidiar con la verdad, porque en definitiva, independientemente de que yo esté acá sentado con vos, mi objetivo no es contestarte a vos o charlar con vos, mi objetivo es que quienes nos ven entiendan qué está pasando del otro lado del mostrador en el gobierno y en todo lo que estamos haciendo. Y lo mismo me pasa en la sala. En la sala es de segundo orden el que yo hable con los periodistas y conteste preguntas. Lo interesante es que del otro lado hay miles y miles y miles de personas tratando de entender un poco qué es lo que pasa. Y ese es el objetivo. Entonces, vos me decís, bueno, ¿por qué, por ejemplo, las preguntas son repetitivas? ¿O por qué siempre está eso de querer sacar un título? Bueno, porque es parte del show del periodismo también, ¿no? Y el cual también respeto. Porque de hecho yo estuve muchísimos años de ese lado. Sí. Entonces entiendo un poco cómo es el juego, pero bueno, mi objetivo no es el dar títulos. Mi objetivo es el que se transmita. Originalmente era la voz del presidente, digamos, lo que el presidente tenía para decir o lo que el presidente pensaba, lo que el presidente quería transmitir a la gente. Después termino tomando por un reordenamiento interno el resto de la comunicación del gobierno, pero el objetivo siempre es la gente y el que necesita, la persona a pie que necesita saber qué es lo que está pasando. Perfecto. Bueno, con respecto a la marcha universitaria, bueno, te cansaste de explicarlo. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo se politizó? Tu frase del tren fantasma, los que acompañaron, los que no tenían nada que ver con los alumnos de la universidad, y con algo que vos venís diciendo hace tiempo también, desde que arrancamos, o sea, tenemos 6 o 7 de cada 10 niños pobres. Sí, claro. Entonces, que por ahí ni hacen el secundario, y ahora estamos discutiendo un tema de universidad, donde sabemos que la universidad, yo fui a la Universidad del Estado hace 45 años, y ya era un desastre, o sea. Sí, pero ¿cómo lo sentís vos? Yo creo que ¿no? son varias discusiones en paralelo, ¿no? La educación o el nivel educativo
siempre es perfectible, digamos, siempre uno puede mejorar y aportar y seguramente pasen 50 años y seguiremos intentando que la educación pública siga mejorando y siga siendo de calidad y siga teniendo un montón de características que tiene o tuvo la educación en la Argentina. Ahora, que después eso se utilice políticamente para hacer una marcha opositora, bueno, me parece que es tal vez una expresión genuina, como puede ser la de los estudiantes. Expresarse en favor de la universidad pública queda empañada por los que viven haciendo negocio. Digo, ¿qué puede aportar a esa marcha un Kicillof? ¿O qué puede aportar a esa marcha un Sergio Massa? Que en el propio discurso de la marcha dijeron que tenían los fondos congelados de septiembre de 2022. O sea que el primero que le congela los fondos, o el que le congela los fondos, porque nosotros no los congelamos, fue Sergio Massa, que estaba ahí en la marcha. De hecho, muchos de ellos, al menos hay un caso, se sacó fotos como participando de la marcha y en ese momento no estaba en el país. Usó una foto en otro contexto para decir que los apoyaba en la marcha y no estuvo en la marcha. Entonces, a nosotros... Dejaste con la intriga. Bueno, después para mí empieza con L. Probablemente. Listo. Pero lo cierto es que los reclamos genuinos o las expresiones genuinas de la gente y mucho más del estudiante, porque el estudiante en definitiva, ¿qué es lo que quiere? El estudiante lo que quiere es que lo eduquen y poderse quedar en la Argentina y poder aportar a este país dentro de 20 o 30 años cuando esté en su etapa más productiva. Entonces, cuando tenés la vieja política empañando eso, y la verdad es que no nos gusta, y no le tiene que gustar a nadie, porque ese tren fantasma, bueno, es un tren fantasma, vos lo veías, vos decís, ¿esta gente qué hace acá? Si estos 6 de cada 10 chicos pobres que hay en la Argentina, en parte la responsabilidad la tienen ellos. Si la caída en la calidad educativa en todos los niveles, parte de la responsabilidad la tienen ellos. Ellos hicieron un desastre con YPF, hicieron un desastre con el sistema jubilatorio, hicieron un desastre con el sistema energético, un desastre con la moneda, un desastre con el Banco Central. Ellos lo destruyeron todo. Y ahora destruyen una expresión genuina, que después podemos discutir, qué tanta razonabilidad tiene el reclamo puntual, y lo empañan sin necesidad, al margen de que han convencido o han intentado convencer a terceros con mucha saña y mucha malicia, esto de que queremos cerrar las universidades. Sí, una locura. Pero una locura desde cualquiera que lo conoce al presidente, que conoce a cualquier funcionario, que conoce a Petovelo, que es la que está a cargo del área de educación, o que me conoce a mí, o a cualquier otro funcionario, sabe que jamás se nos ocurriría cerrar una sola universidad pública que agregue valor en la Argentina. Que sí queremos auditarlas, que sí queremos las universidades fantasmas que no existan más, porque se creaban universidades por política y no por un futuro educativo mejor para la gente. Eso sí, pero cerrar las universidades, eso lo hicieron con malicia. Y se va a poder auditar. Para apropiarse de la marcha, ¿no? Pues tarea muy buena, ¿no? ¿Se va a poder auditar como se están auditando un montón de cosas? Bueno, de hecho, nosotros vamos a hacer todo para que eso ocurra. Todos sabemos que la autarquía propia de las universidades hacen que esas auditorías se tienen que dar en un marco determinado. De hecho, la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es quien debe auditarlas, ha hecho una sola auditoría, entiendo que del año 2018. O sea que hay mucho trabajo por hacer y nadie se puede negar a auditar una universidad. No solo eso, nadie se puede negar a que se auditen los fondos públicos de gente que todos los días y con mucho sacrificio termina el día, muchas veces no llega a comprarse un plato de comida e igualmente está pagando indirectamente impuestos para que todo este esquema se mantenga en pie. Entonces, no veo por qué hay tanto rechazo que se auditen las universidades, cuando es dinero de todos. Independientemente de su carácter autárquico, me parece que una auditoría es muy sana para todos. No, ni hablar, siempre, en todos lados, en el sector privado también. Por algo, no. Las empresas hacen auditoría. Bueno, habrá alguna razón esotérica por la que algunos responsables de las universidades no quieren que se los audite. Manuel, ¿qué pensaste, ¿no? Cuando fue que acomodaron el tema de los cargos, ¿no? Que vos pasaste que ya lo eras, de hecho, secretario de Estado, y se habló, ¿no? Salieron algunos a decir el tema que te habían aumentado el sueldo a vos. Sí, bueno, yo no salí a hacer muchas aclaraciones porque yo hay cuestiones que no aclaro porque no tiene ningún sentido aclarar y porque muchos tienen esta tesis de que miente, total algo va a quedar, ¿no? Entonces yo dejo que hablen y bueno.
Lo cierto es que con mi caso en particular ocurrió que yo siempre debí ser secretario de Estado. Por una cuestión de estructura, administración, de burocracia, del elefante que es el Estado, sí. No se dio el 10 de diciembre. Yo no puedo estar en reuniones con secretarios de Estado de otros países, por ejemplo, que en general son los voceros, son secretarios de Estado en otros países. Claro. No puedo intervenir si no tengo el mismo rango jerárquico. Entonces simplemente se adecuó algo que estuvo mal desde el 10 de diciembre y que había que corregirlo, porque si no, no podía representar al presidente. Es una cuestión operativa. Después empezaron a decir que cobro 5 millones de pesos y que me aumentaron 1 millón de pesos el sueldo. Todas cosas delirantes que no son así y que en tal caso, si fuesen así, tampoco lo hice yo, digamos. Es una decisión del presidente de la Nación. Así que, pero en este caso puntual mío fue una cuestión estrictamente de la función, que de hecho lo que pasa es que nadie lo lee, pero es lo que explica el propio decreto, ¿no? El por qué a mí se me readecúa el rango. Precisamente por eso, porque mi función requiere necesariamente ser secretario de Estado. Perfecto. Con los senadores, ¿qué va a pasar, no? Que vimos ahí cómo levantaban la manito, se votó en 50 segundos el aumento de los senadores. Eso fue un episodio bochornoso. ¿Va a ir para atrás o quedó firme? Eso queda firme porque es una votación a mano alzada donde efectivamente votaron el aumento. Después, si hay alguna corrección, una ley que haga que eso se modifique u alguna otra medida que tome el Senado en su conjunto, bueno, no lo sabemos y es un tema estrictamente de la Cámara de Senadores. Ahora, el episodio fue bochornoso, no por el aumento de sueldo. Digamos, el aumento de sueldo, lo de esta manito de un costado, esto de hacerlo a mano alzada en 40 segundos y que pase. Fue todo bochornoso, la verdad que fue bochornoso. Después las declaraciones posteriores de estos personajes que actuaron queriéndose ocultar de la votación, la explicación de pero Adorni gana más y es delirante, todo absolutamente delirante, y me parece que es parte de una política que la gente optó hace algunos meses en la elección de dejar de lado y dejar atrás, y son parte de la vieja política, conviven en el sistema democrático, pero claramente le hacen mucho daño a la Argentina. Claro, lo que pasa es que viste una noticia acá, supera la otra y se olvida la anterior. Y por ejemplo, con el tema de las prepagas, muy bien, ¿no? Se volvieron atrás, ustedes pudieron tomarse una ley para que no se aumente lo que sea, la bestialidad que se aumentó, como pasó también con los alimentos, los supermercados. ¿Por qué con los senadores eso no pasa? Bueno, primero te hago una aclaración con respecto a lo anterior. Nosotros no nos metemos en precios. O sea, vos querés poner un precio para vender un producto, puedes hacer lo que se te cante dentro de la ley. Cuando fue la reunión con los empresarios de, entre otros, el rubro alimenticio, el planteo no fue bajen los precios o no aumenten los precios. El planteo fue, ¿qué les está pasando? Que en vez de reflejar precios reales, hacen promociones que no reflejan la baja de precios o el estancamiento de los precios. Ahí muchos de los empresarios reconocieron que en esta corrida de información que hubo a partir del 10 de diciembre, del dólar se va a ir a 2.000, a 8.000, a 10.000, y que todo esto deriva en una hiperinflación, tema que incluso nosotros veíamos, digamos, cuando tomamos el gobierno, la inflación estaba por encima del 1% diario, o sea, claramente estábamos en una espiral hiperinflacionario, que después logramos evitar, pero fue simplemente el ponernos de acuerdo en que efectivamente la presión sobre los precios había terminado, o había terminado tal como lo habíamos conocido, y los empresarios no estaban dispuestos a sincerar su equivocación. Pero jamás les dijimos, corrijan precios, no pueden aumentar más, porque no está en nuestra filosofía. En las prepagas tampoco lo hicimos. Lo que sí detectamos en una investigación que venía de larga data es, señores, ustedes transformaron un oligopolio, un sector de pocas empresas, lo transformaron en un monopolio que está prohibido por ley, lo que se le llama popularmente cartelización. Simplemente lo que hicimos fue aplicar la ley dentro de las herramientas que estamos obligados a utilizar. Perfecto. Estamos obligados a utilizar. Después seguirá el proceso administrativo y judicial y veremos en tal caso quién tiene razón en esta presunta cartelización. Ahora, hay muchos indicios, evidentemente, de que efectivamente actuaron de mala fe. Además, en un mercado que es
extremadamente inelástico por varias razones. Primero porque muchas veces la enfermedad preexistente no te la toman. O sea, cambiarte de prepaga implica que si tenías alguna enfermedad preexistente no te la cubra, lo que te hace cautivo de la prepaga que estás pagando No puedes cambiarte. Y además el otro problema que tenés es que a muchas prepagas te dicen, mira, por un año no te podés hacer tal o cual prestación porque sos nuevo, porque no tenés suficientes dos aportes. Entonces estás muy cautivo. Entonces, bueno, la cartelización nos parece algo más allá de lo ilegal, nos parece algo terrible en un tema como es la salud, ¿no? Sí, no, los aumentos que hubo fueron terribles. Pero bueno, todos los empresarios argentinos especularon con $1 a 3.000 para marzo, eso. Sí, claro, y por eso lo que pasó. Pero bueno, se lograron los 3 meses estos de superávit fiscal, ¿no? Un logro histórico en la Argentina. ¿Se va a poder mantener esto? Yo ya sé que es la meta, pero ¿se va a poder mantener? ¿Qué opinás vos? Bueno, a ver, de hecho cuando el año pasado nosotros hacíamos el programa juntos, sí, por si la gente no lo sabe, te diría que en casi todas las charlas surgía el tema del déficit fiscal como la madre de todas las batallas. Y lo cierto es que efectivamente es la madre, o era la madre de todas las batallas, y la orden del presidente es: el equilibrio fiscal no se negocia. Todo lo demás nos sentamos a conversar cuáles son las mejores alternativas. Dentro de la restricción presupuestaria, que para nosotros esa restricción es déficit cero. O sea que se va a seguir cumpliendo siempre en el mediano y largo plazo porque es la orden del presidente y porque además creemos que es la única manera de terminar con toda esta decadencia de este siglo y piquito, de estos 123 años, que, o sea, tomamos de 1900 para adelante, del año 1900 para adelante, donde el 99% de los años se tuvo, 112 de 123 años, se tuvo déficit fiscal. Y de los otros años, bueno, no pagabas la deuda, siempre tenías alguna característica que hacía que tengas superávit fiscal. Pero para nosotros es la única manera de terminar con la inflación. Terminar con la inflación es la única manera de que en la Argentina se empiece a proyectar hacia adelante y que esa proyección te traiga inversión, que se puedan mejorar las tasas y que empiece a funcionar el sector privado como funciona en cualquier país normal del mundo. Sí, bueno, se tiene que acomodar el sector privado a funcionar como cualquier país del mundo, que es difícil, pero bueno. Bueno, pero porque venimos en una lógica populista donde si te iba bien, bárbaro, y si te iba mal, el Estado de alguna manera te daba un subsidio, te ayudaba. Bueno, eso se terminó. Por supuesto estamos en un proceso de reacomodamiento, de normalización, nos va a llevar tiempo, pero lo del superávit fiscal no se negocia, no es negociable. Perfecto. Sé que no sé futurología, bueno. No, acá, mirá, acá tenemos la taza. Bueno, a ver si. No se ve por son térmicas. Son térmicas. Ahora, después le agradecemos a los chicos de Rugido que nos enviaron todo el merchandising. Sí. Sin hacer futurología, ¿qué pensás con el tema de la inflación? Sos economista, estás metido. Bueno, la inflación está. Hoy justo tuve una reunión con un economista conocido y coincidimos en que efectivamente la inflación se está camino a la extinción, digamos. Sí. Nosotros venimos de un diciembre que esperábamos 45, terminamos en 25, después tuvimos un enero de 20, tuvimos, número redondo, ¿no? Tuvimos un febrero de 13, un marzo de 11, y veremos en abril los números que uno empieza a percibir son mejores, mucho mejores que los de marzo. Lo cierto es que no le das a la maquinita, tenés equilibrio fiscal. El problema de inflación lo tenés dominado, se terminó. Después es una cuestión de cómo la política monetaria te impacta en el tiempo. Pero la batalla contra la inflación se termina ganando porque se hace lo que hace muchos años el mundo descubrió que era la causa de la inflación, que eran los excesos de los desequilibrios en el mercado de dinero. Sí. En este caso, le hemos dado a la maquinita a troche y moche, y acá están las consecuencias. Nosotros incluso con vos lo hemos charlado, los planes Platita, el Platita 3, que fue el de las últimas elecciones, sí. Dijimos, muchachos, miren que acá se están mandando una carnicería monetaria donde esto en algún momento lo vamos a pagar. Bueno, lo que te está pasando hoy es la fiesta que te mandaste el año pasado con respecto al gasto público. Cuando vos cortaste la fiesta, más allá de que estés pagando la deuda en materia inflacionaria, bueno, en algún punto va a llegar algún punto donde se termina tu problema inflacionario.
nos queda recorta. Te quiero hacer muchas. Dale. El tema de la maquinita de los billetes. Sí. Bueno, ahora llegan los billetes de 10.000. Sí. ¿Qué costo tiene? ¿Qué costo heredamos? Heredamos, digo, los argentinos, y heredaron ustedes como gobierno de fabricar billetes en todo el mundo y traerlos en avión. Bueno, ahí tenés un tema yo te puedo contar lo que nosotros hacemos. Nosotros siempre dijimos por costo. El tema de los billetes es un tema en el mundo bastante monopólico. Tenés pocas empresas que te proveen tinta, pocas empresas que... El billete básicamente tiene 3 patas, uno que es la tinta, otro que es el papel y otro que es la seguridad o lo que se conoce como la tirita de seguridad. Eso tenés muy poquitos proveedores, es casi un monopolio en el mundo. Entonces vos siempre vas a precio. Por supuesto que a veces entiendo que tomás la decisión estratégica de comprar algún insumo en otro lado efectivamente por tema de no quedar atado siempre a un mismo proveedor. Pero siempre elegís por costo, y en esta lógica hoy la Casa de la Moneda no tiene la capacidad de generar los billetes que la Argentina necesita. Así que, bueno, este billete de 10.000 ya tenía diseño. Y es por eso es el que primero sale. Llega a la calle, la primera tirada, creo que llega a los bolsillos, digamos, en junio. Y después está el billete de 20.000, que tenía otro proceso por un tema de diseño y de... Bueno, si un billete es un proceso largo, sí, que como pasaba en este país, si no lo tenés previsto, te perdés tiempo haciéndolo. El de 10.000 había un prediseño ya hecho, por eso es el que sale a la calle más rápido, pero... bueno, evidentemente el tema de la nominalidad en la Argentina es un problemón vamos a tener que, hasta que no efectivamente la economía no entre en una competencia de monedas pura y dura, y que siga existiendo el peso, el tema de la nominalidad va a haber que lo corregir. Me la dejás ahí para patearla, pero te la voy a dejar para la próxima, vale, para la próxima parte. Si querés, aprovechá porque la gente igual gritar lo ve poco, pero bueno, suerte que vos lo subiste a tu canal de YouTube. Sabés que se ve mucho. Así que si querés mandarle un mensaje a los argentinos, No, bueno, a ver, nosotros tenemos muy en claro hacia dónde vamos, tenemos muy en claro el equipo que somos, cómo trabajamos, y lo cierto es que estamos haciendo todo para que la Argentina finalmente salga de esta decadencia en la que nos han inmerso después de tantas décadas de populismo. Así que entendemos el momento difícil que están pasando muchos, pero no tengan miedo, que efectivamente el final del camino es una Argentina distinta y una Argentina que muchos soñamos durante mucho tiempo y que ahora se está empezando a dar. Bueno, esperemos que sea así, y como dijo Javier Milei en la última cadena nacional, que estos 3 meses sean los últimos y que realmente arranquemos, ¿no? Como se merece Argentina, y seguro va a pasar. Totalmente. Manuel, como siempre, agradecido. Así que dale, nos vemos, la seguimos. Gracias, Marce, por supuesto. La seguimos. Bueno, quédate como siempre en Gritalo. Nos vemos la semana que viene, obviamente, con mi amigo, el secretario de Estado, Manuel Adorni. Chau.